Decía una tarde tranquila. Sí, pero... Nunca lo es. A ver. No hay tarde tranquila. En Argentina no hay tarde tranquila. No, señor. Pero, a ver, El país donde usted no se puede aburrir. Sonaba que, guarda que no sé si banca, guarda que por ahí renuncia, renunció. Hablamos de Gilligan, el funcionario que no ha sido del todo claro en las explicaciones de por qué no había declarado $1.200.000 que tenía en un paraíso fiscal. No, que sí, que no era de otro. Ya desde el principio, Rey, las explicaciones no eran claras. Sí, porque si bien se encargó el gobierno de plantear de que esto no tenía que ver con un hecho de corrupción en la función pública, cosa que es cierto, complicó mucho al gobierno que estuvo en un retiro, yo no le digo espiritual, terrenal, ajustando cosas del gobierno y tuvo que salir el presidente a dar explicaciones sobre este tema. Es decir, ya eso empezó a generar un ruido y terminó de complicarse todo porque varias de las explicaciones que dio Díaz Gilligan no alcanzaban a conformar, fundamentalmente en cuanto a que si la plata no era de él, él decía, pero no son fondos públicos, pero si son fondos de la evasión, ahí se empieza la duda. Hasta los especialistas dicen, pará, si vos estás ayudando a que alguien no pague impuestos, no deja de ser fondos públicos. Pero además hay algo determinante, que en la ley lo que se afirma por bienes personales es que él también tendría que haber presentado sus cuentas en el exterior, sus bienes en el exterior. No es una cuestión siquiera, obviamente que es importante que aquí no se trata de dineros públicos y hay que remarcarlo, pero sí es importante que como funcionario y como ciudadano argentino debió haberlo declarado. Y en un gobierno que dice y afirma combatir la corrupción, una mancha se nota como un manchón. Sí, nosotros lo decimos todo el tiempo eso. El argumento del gobierno, acá venimos a dar transparencia. Es el primer funcionario que el gobierno, entre comillas, se entrega. ¿Y sabe para qué fue clave para que se tome esta decisión? Porque en principio, o porque en las últimas horas, Marcos Peña, el hombre más importante del gabinete, salió a respaldar el procedimiento que iban a tomar en el gobierno. Es decir, que la Oficina Anticorrupción lo investigue, de hecho empezó en el día de hoy, y que él diera sus explicaciones estando en su cargo, sin dejar su cargo. Pero ¿qué pasó? Apareció primero Mario Negri, el jefe del interbloque de Cambiemos, radical. Cuidado con el radicalismo, después si querés lo comentamos, que viene teniendo algunas diferencias en algunos temas, ¿no? Rey, vamos a pasar a una comunicación telefónica porque estamos en contacto con Juan María Irujo, que es periodista del País de Madrid, que es el que puso este escándalo en el tapete y en las noticias globales. José María, muy buenas noches, te saludamos desde Buenos Aires, Cristina, Rodolfo y Reinaldo. Muy buenas noches desde Madrid, desde España. Bueno, ¿cómo te has enterado hace minutos seguramente de la noticia? Acaba de renunciar el funcionario que ha sido protagonista con un gran título de tu investigación. ¿Cuáles son las primeras sensaciones que te genera esto? Bueno, me he enterado por nuestro corresponsal en Buenos Aires, por el corresponsal del País, Carlos Cue, que me ha mandado un mensaje rápido diciendo dimite. Bueno, las sensaciones pues son contradictorias, porque nosotros no pretendemos nunca dañar la reputación de nadie, ni buscamos, en fin, provocar una crisis de gobierno, ni acabar con la carrera política de nadie, pero sí que en esta función, en esta misión del periodismo, bueno, intentamos, por lo menos en el equipo de investigación del País y en otros medios, desde luego, se hace lo mismo, intentar hacer una labor pública, es decir, en definitiva, denunciar lo que nosotros pensamos que va contra la legalidad, contra la ética o contra la estética. Y en este caso, el señor el Díaz Gilligan, bueno, pues descubrimos en la investigación que hacemos sobre la banca privada de Andorra, que es un pequeñito banco que cerró el gobierno de Andorra por blanqueo de capital ya hace 2 años, descubrimos la aparición de esta cuenta a nombre de una sociedad que se llamaba Line Action, $1.200.000. Las explicaciones que nos dio Díaz Gilligan no nos convencieron porque primero dijo que era solo director de la sociedad, luego 2 horas después en otra conversación telefónica con nosotros reconoció que era además de director, representante y accionista de la sociedad, tan accionista y tan propietario que vendió él esa sociedad que recogía ese $1.200.000 en noviembre de 2014. Perdón, con este punto, José María, vos decís que, porque él aquí afirmó, en Argentina afirmó que no le había reportado dividendos esa sociedad y que por eso no la había declarado. La pregunta que te hago es, ¿ustedes lo que determinaron es que él vendió, es decir, obtuvo ganancias por esa sociedad? No, nosotros vimos 2 puntos. Para nosotros esta investigación se basó en 2 puntos principales. Uno, la existencia de una cuenta oculta y secreta en un paraíso fiscal, que es Andorra, un pequeño país que ha tenido la misma categoría de paraíso fiscal que lo puede tener Jersey, Man, Shark, las Bahamas, en fin, o las Islas Caimán, exactamente igual, hasta hace 1 año. Y la segunda cuestión importante es ver que al comprobar que este señor había ocupado un cargo público en el gobierno de Buenos Aires
y había mantenido la propiedad, la titularidad y la dirección de esa sociedad, incluso la venta, porque él mismo la vende, durante 11 meses, pensamos que era un tema muy relevante publicarlo, porque evidentemente pensamos que este señor no había cumplido con sus obligaciones. José María, hay Argentina. Hay una cosa muy clave de tu investigación. A vos te dice en la nota que en realidad no eran fondos de él. Y finalmente en la Argentina la primera explicación pública que debe dar es que sí, que reconocen que sí, que en realidad habían puesto dinero, que querían hacer Gol TV, pero no se dio, y que él no la declaró porque en realidad pensaba venderla rápido. Pero vos te había dicho otra cosa, que era casi un testaferro de un amigo que no podía poner las cosas a su nombre. Exactamente. A mí me sorprendió mucho porque la primera llamada que hicimos a este señor la hicimos a través de una jefa de prensa del propio gobierno, que contactó con él y le dimos el recado específico de que queríamos hablar con él para un asunto delicado, privado, que afectaba y tenía relación con una cuenta corriente bancaria en Andorra. Tuvimos que adelantar de que se trataba por ser honestos y por no. Este señor efectivamente nos llamó al cabo de una hora y cuando yo le empecé a preguntar detalles, su primera defensa fue decir que él no era propietario de esa sociedad, que solamente había sido director. Esa fue una gran mentira, porque 2 horas después le volví a llamar, le leí los papeles confidenciales, inéditos y secretos del banco que obran en nuestro poder, y ya tuvo que reconocer que sí, que se había olvidado, que no lo recordaba, que también era propietario. Le digo, ¿cómo va a vender usted una sociedad de la que usted no es propietario? Si usted ha vendido esta sociedad Line Action en noviembre del 2014, es que usted es el propietario de esa sociedad. Y luego nos ocultó, porque su jefa de prensa nos mandó unos WhatsApp, en fin, bastante manipulados, porque nos decía medias verdades. Nos decía, Line Action es una sociedad británica, ¿cierto? Claro. Es una sociedad transparente, cierto, donde hay un director, que es este señor, Díaz Gilligan, pero lo que nos contó, y nosotros ya sabíamos, es que el 100% de las acciones de Line Action, de la sociedad a cuyo nombre abrió una cuenta el señor Gilligan en un paraíso fiscal, son propiedad de una sociedad offshore panameña llamada Nashville Inc. Es decir, la propiedad, el 100% de las acciones de la sociedad a cuyo nombre abrió una cuenta el señor Díaz Gilligan es propiedad de una sociedad panameña offshore. Claro, muchas este es un gracias. dato muy importante porque el señor Díaz Gilligan ha estado manteniendo en su defensa durante estos 3 o 4 días desde el viernes que su sociedad era británica. Pues no es verdad, la propiedad es offshore y panameña, y probablemente por eso haya dimitido. Muchas gracias, José María Irujo. Digamos que es sano que se produzca el inmediato apartamiento de una figura que no ha sido honesta al plantear cuál era su situación financiera al ingresar a la función pública. Sí, ha sido el colega muy claro, ¿no? Las 3 o 4 mentiras de Díaz Gilligan. En estos 4 días, sí, ¿no? Cómo va cambiando la posición. Cambiando su versión. Inicialmente el artículo, 22 horas después, queda viejo, porque Gilligan le cambia al público. Exactamente. ¿Sí? Le cambia al público lo que le había dicho al colega. Y el viernes tuvimos una editorial donde dijimos, la función del colega es, el de periodista, denunciar. Gilligan no. Es al revés, el funcionario tiene que demostrar que es inocente. Ahora, hasta acá no demostró, más allá de la confianza del gobierno. Bueno, pero de hecho, no lo pudo demostrar. De hecho hay una situación de flagrancia porque esto no está en sus declaraciones. Sí, claro. Por lo menos hay omisión maliciosa, es lo que se está estudiando. Porque él ahora sabía que lo tenía y no lo declara al entrar a la función pública. Hay una causa judicial abierta que cayó en manos de Bonadío, una denuncia que hizo el kirchnerismo en el día de hoy. Pero ¿sabés quién determinó la renuncia? La oposición. La oposición no, los aliados del gobierno, no la oposición. Fuerte lo que dijiste, ¿eh? No la oposición, justamente, sino los aliados del gobierno. Que le dijeron, este es un límite. Mario Negri le pidió la renuncia. Desde no es poco, sábado. es el titular de Cambiemos en el diputado. Y perdón, se venía la declaración de Carrió. Esto es lo que hay que decir. Por eso se apura a presentar su renuncia. Hoy habló Oliveto de Carrió, hoy habló Sánchez, Fernando Sánchez de Carrió. Se venía, era como un aviso, o te vas o viene el planteo que hace Elisa Carrió, que muy probablemente iba a hablar el jueves. Y convengamos que ya le costó demasiado al gobierno la defensa de Triaca. Claro, también viene... No podía dejar, me parece que no hay espacio para que el gobierno que se embandera en la lucha contra la corrupción sea gris en estas cuestiones. Sí, sí. El que no hace las cosas bien tiene que asumir las consecuencias. Y es una ficha menor, también hay que decirlo, porque sostuvo a Triaca a pesar del costo porque lo necesita. En este caso es una ficha que se puede entregar. Mira, acá tengo el texto de la renuncia que le manda Díaz Gilligan al secretario general de la presidencia, Fernando de Andrés, que dependía de Andrés, no se la manda al presidente, no es un ministro. Mira, lo que dice, más allá de lo formal, es que renuncia prácticamente por
la presión mediática. Dice, en este contexto, a pesar del respaldo incondicional que sentí por parte de todos los miembros de nuestro gobierno, no creo necesario continuar aferrado al cargo en medio de un debate mediático sobre mis acciones en los años en los que estuve en la actividad privada. O sea, sigue sosteniendo lo mismo, ¿no? Pero dice, expliquémosle, después lo podemos poner más detalles, que hay una omisión. Sí, por lo menos eso. ¿Sí? Cuando un funcionario ingresa a la función pública debe declarar. Él no lo hizo y eso era de él. Más allá de que puede ser, lo dijimos el viernes, no de corrupción. ¿Vos te ves el juego a la noche cuando yo te mando el artículo? Sí, sí me acuerdo. La primera reacción del gobierno fue, no, ya está. En off, ya lo explicó. Ya lo explicó. Yo también llamé esa noche. No puede salir gratis. Y creo que esto sí puede ser un buen mensaje para el gobierno si sabe leerlo. Sí. Si sabe leerlo. Atención con esto también. Me parece que queda también, no digo golpeada, pero por lo menos afectada la Oficina Anticorrupción. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Oficina Anticorrupción es la apuesta del gobierno. Dejen que Oficina Anticorrupción investigue el caso. Aún con esa propuesta que hace el oficialismo, Negri le pide la renuncia. Oliveto le dice, no, nada de Oficina Anticorrupción, yo me llevo bien con Laura Alonso, pero que lo investigue un fiscal. Y Carrió iba en el mismo sentido. No nos alcanza la Oficina Anticorrupción. Bueno, pero no está mal. Bueno, ponele que no alcanza, pero no está mal que la Oficina Anticorrupción intervenga. No, bueno, claro. Pero, porque un lado, una es la justicia pero es el y otra Ejecutivo. es la política. Creo que también todos es que vemos... La justicia es una y otra la política. Si hay más impacto novedades, político es grosso.